Bien, ya estamos junto a Soledad Agüero para revisar el acontecer internacional y vamos a partir por las medidas que ha adoptado Estados Unidos en contra de Irán. Nuevamente, hola. ¿Cómo está, Buenas Priscila? tardes. Bueno, se esperaba para este lunes que el presidente de Estados Unidos anunciara más sanciones contra Irán y ahora las sanciones financieras apuntaron contra algunos de los altos funcionarios del régimen iraní, entre ellos el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Son medidas que, según Donald Trump, quieren evitar que tanto él como su equipo puedan acceder a recursos financieros esenciales. Dijo además que las sanciones podrían durar años y dijo que es una medida proporcional en respuesta al derribo del dron estadounidense que habíamos visto durante la semana pasada y que ha seguido escalando las tensiones entre ambos países. Sí, sobre todo porque nosotros al hablar de dron nos imaginábamos en primera instancia un dron como lo que ahí está conocemos. la imagen, pero el valor de ese dron es de 130 millones de dólares. Claro, es muy parecido a un avión y ahí claro. Irán siempre fue enfático en decir que la línea roja de todo esto era si es que atentaban contra su espacio aéreo. Claro. Ahora, Estados Unidos dice que estaba en espacio aéreo internacional, que no violaron el espacio aéreo de Irán, pero lo que hemos visto por parte de Donald Trump, tanto con esta medida como con la retórica incendiaria que ha mantenido durante estos últimos días, es que está apelando a un discurso muy similar al que vimos con Corea del Norte, que es lo mismo. Llevar al límite la amenaza para presionar a la otra parte a hacer lo que él quiere. Que claro, es lo que las consecuencias serían tan terribles que hablaríamos de una guerra sin precedentes. Sí, siempre lo mismo, la misma retórica. La misma retórica, y además no olvidemos que Donald Trump está ahora en plena campaña por su reelección y qué mejor para él que llevarse el crédito de decir que él fue quien hizo posible que Irán no cuente con armas nucleares. Claro. Ahora, no olvidemos tampoco el origen de todo este conflicto, que es el retiro unilateral de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump, del acuerdo nuclear con Irán, que habían firmado otras potencias y donde ahora está tratando de renegociar con exigencias que para Irán no son admisibles. Ellos han dicho que mientras se mantengan las sanciones económicas que reimpusieron ahora, no va a haber espacio para el diálogo. Sí, ese acuerdo se firmó entre varios países el año 2015 y sí. Estados Unidos se retiró el 2017. Sí, se retiró el año pasado. Este fue un acuerdo ¿Ya? que se firmó durante la administración de Barack Obama, también con otras potencias como Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, para retirarle las sanciones económicas a Irán a cambio de que ellos abandonen su programa nuclear. Claro. Y ahora, como no están viendo los beneficios de este acuerdo por la reimposición de las sanciones, ya dijeron que de aquí a fin de año podrían aumentar el límite de uranio que se habían fijado a partir de ese acuerdo. Claro. También la jornada estaba marcada por la visita del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a Arabia Saudita, uno de los países aliados de Estados Unidos en la región y el principal rival de Irán, y también piensa ir a Emiratos Árabes Unidos con el fin de, dijeron, crear una coalición global que haga frente a lo que ellos consideran la amenaza de Irán. Mike Pompeo viajó a la zona. Sí, Mike Pompeo viajó a Arabia Saudita. Ya. Él va a hacer una visita a India y aprovechó de hacer una escala a ese país y luego va a ir a Emiratos Árabes Unidos para tratar el tema, que es un tema que también se espera que se toque durante esta semana en la cumbre del G20 Claro. en Japón. Sí, no es menor. Bien, y vamos a Turquía ahora a revisar la elección de la alcaldía de Estambul, que es una elección que por estos lados del mundo nos pueda parecer una elección local cualquiera, sin embargo no lo es, porque es una elección que tiene implicancias importantes a nivel nacional. Claro. Y donde había varias cosas importantes en juego. Y acá el ganador fue el candidato socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, quien venció al candidato del partido islamista AKP, que es el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan. İmamoğlu ya había ganado una primera votación en las elecciones municipales que se realizaron durante marzo, con una diferencia de menos del 0,2% de los votos, y eso llevó a que el partido AKP pidiera anular esa elección porque decían que había habido fraude. Pero en esta repetición, el candidato opositor volvió a ganar, y ahora por 9 puntos de diferencia. Y por lo tanto, después de 25 años, Estambul ya no va a tener un gobierno islamista, lo que significa un golpe muy duro para el presidente Erdogan, porque Estambul es la mayor alcaldía del país, concentra un 30% del PIB, es muy diversa en términos sociales, étnicos y religiosos, y
todo lo que pase ahí se considera que es una pequeña muestra del resto de Turquía. Son cerca de 11 millones de votos o 11 millones de personas que viven en Estambul. No, Pero, son votos, son más las personas, más personas todavía que viven en Estambul. Y el mismo Erdogan en elecciones pasadas había dicho: quien gana Estambul, gana Turquía. Claro, es una medición finalmente del termómetro de lo que ocurre en el país en general. Claro, por eso no es menor. Varios ahora consideran que el alcalde recién electo es quizás la figura mejor posicionada para competir con Erdogan en las elecciones de 2024. Y cambiamos de tema para ver un accidente que ocurrió durante esta jornada en Alemania de 2 aviones caza que alcanzamos a ver ahí el momento en que chocan en el aire. Ellos estaban haciendo una misión de combate. Fue un accidente que se produjo en Malchow, en el este del país. Ahí veíamos parte del avión en llamas. Ya se confirmó que uno de los pilotos murió y que hay otro que fue rescatado con vida. Y vemos ahí algunos focos de incendio que se desarrollaron en los lugares donde cayeron los restos del avión, que eran zonas que estaban habitadas, donde ahí hubo que llamar a bomberos para que pudieran apagar las llamas que se originaron ahí en una zona boscosa de esta zona. Pero al menos, claro, era una zona rural, afortunadamente. Era una zona rural, cayeron cerca de algunas casas. Varios testigos que estaban ahí comentaron que sentían como si estuviera cayendo lluvia de fuego, pero afortunadamente no afectaron a ninguno de los habitantes de ese lugar. Ya está la situación controlada y las autoridades están ahora recorriendo la zona y para tratar de recabar mayores antecedentes que permitan esclarecer bien qué fue lo que ocurrió. Sí, porque es muy probable que uno de los pilotos, que es el que murió, haya sido producto del impacto de los 2 aviones. Y el otro haya salvado porque finalmente tienen esta seguridad mediante la expulsión. Sí, de paracaídas. Claro. De hecho, en los 2 casos comentaron que se habían activado los paracaídas, pero uno de ellos quedó atrapado en un árbol y fue ahí que se produjo el fallecimiento, pero de todas formas las razones de por qué se produjo este choque están todavía siendo materia de investigación. Sí. Pero lo que no han podido esclarecer todavía son las muertes de al menos 11 turistas estadounidenses en República Dominicana. Es una cifra que ha ido en aumento durante los últimos días y que ha afectado claramente a un país que prácticamente vive del turismo. Todavía no se sabe a qué se debe, pero sí hay algunos patrones comunes. Todas las muertes se produjeron después de que los fallecidos tomaran bebida o alcohol del minibar de la pieza del hotel. Y luego les realizaron las autopsias que han alcanzado a realizar, revelaron que sufrieron un infarto o algún tipo de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, varios de ellos no tenían antecedentes de este tipo de problemas médicos. ¿Es lo que todos en el mismo hotel? No, son en distintos hoteles, la mayoría en Punta Cana. Hay un caso, el último, que se registró en Santo Domingo, pero sí la mayoría son en hoteles 5 estrellas. Sabemos que esta es una zona muy frecuentada, en su mayoría por turistas estadounidenses. Sí, ¿iban muchos chilenos para allá también? También es uno de los destinos favoritos de los chilenos y por eso desde el Ministerio de Turismo de República Dominicana han hecho un llamado a la calma. Dicen que son casos aislados, que República Dominicana es un país seguro, pero ahora están realizando todas las investigaciones correspondientes y el FBI se ha sumado también a esos trabajos. Es que no pueden llamar a la calma en la medida que ellos no encuentren cuál es la causa de esto. Claro, porque además a medida que se han conocido estos casos, han surgido otros testimonios de personas que han ido a República Dominicana y que, por ejemplo, una mujer que contaba que tomó una bebida, le sintió sabor a cloro y que después cuando lo escupió, vio que había sangre ahí. O sea, no es el único caso de algún tipo de problema que se haya registrado, pero ya hay algunos hoteles que han tomado medidas, por ejemplo, quitar los dispensadores de licores del minibar como una forma de llamar un poco a la calma. Claro, porque sobre todo deben tener el mismo proveedor de este tipo de alcohol que se pone en cada habitación, en los minibar, pero de todas maneras hay que saber cuál es la razón de todo esto. Si hablamos de 11 turistas muertos ya, y me imagino que debe seguir un patrón común, no debe ser tan difícil detectar la causa. Sí, ahí hay algunas hipótesis que se están manejando. Una de ellas habla que podría haber algún tipo de alcohol adulterado que se haya producido en algunas condiciones que son tan malas para salud que puedan hacer que sean potencialmente mortales. Bien, y vamos con una
historia que ustedes recordarán hace un año, durante 18 días nos mantuvo en vilo, que fue la historia de los jabalíes salvajes, de estos 12 niños y su entrenador que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia. Hoy se cumple un año desde el día que quedaron atrapados y ahí quisieron recordarlo con un ritual budista que veíamos al inicio de las imágenes, un ritual que tuvo lugar en la entrada de la cueva, donde ahí entregaron ofrendas a los monjes y agradecieron a todos quienes hicieron posible este rescate que varios calificaron en su momento de milagroso, que tú recordarás, Priscila, que se realizó en condiciones sumamente complejas, incluso claro, para las lluvias monzónicas, porque a cada rato se volvía a inundar la cueva, a medida que se iba sacando el agua con motobombas, entonces la situación era sumamente adversa. Y tú mencionabas algo súper importante que ahora lo recordaban, que es la meditación de estos niños, que finalmente les ayudó a mantener la calma, a mantenerlos tranquilizados, porque hablábamos de niños y que definitivamente era difícil controlarlos. Me imagino que la emoción estaba ahí a flor de piel. Muchos de ellos, y ahí jugó sin duda un rol clave el entrenador que los acompañaba. También se recuerda mucho que a los niños tardaron a cada uno en rescatarlos al menos 3 horas. Fue un rescate que duró un día, un poco más de un día. Después se supo a través de uno de los libros que se han escrito después del rescate que a los niños los sedaron, que es una información que no se había comentado en un principio, y que incluso para los buzos experimentados era difícil. También hubo un buzo que participó en las tareas que murió. Entonces, la verdad es que hubo mucha expectación en su momento. Ahora hay un museo en la zona, la cueva sigue cerrada, pero todo lo que fue el rescate se está recordando actualmente en un museo ahí muy cerca del lugar. Se ha vuelto un lugar súper turístico, así que, bueno, de todas maneras hay que hacerlo con mucho cuidado y evitar hacerlo en periodos de lluvias monzónicas. Muchas gracias, Sole. Gracias a ti. Que estés muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa nuevamente aquí en Ahora Noticias y nos reencontramos en unos minutos más.